Para finalizar los actos de hoy, lunes, tenemos la mesa de redonda del 250 aniversario. Presenta el almirante don Manuel Martínez Ruiz. Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que están con nosotros online, siguiéndonos a través de las plataformas. Bueno, es para mí un honor y una satisfacción presentar la mesa de los 250 años de la creación del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, del Cuerpo de Ingenieros de Marina, donde se va a efectuar un glosado histórico del cuerpo, de lo que hemos hecho durante la historia y, desde luego, de lo que haremos en el futuro con los nuevos proyectos que se están lanzando. Antes de empezar, quería que se visualizara un vídeo que hemos preparado, un vídeo institucional, que me parece que debe estar preparado, para que antes de empezar con las ponencias, pues puedan ver un poco de nuestra historia de una forma más visual. Por favor, el vídeo. La necesidad experimentada en el siglo XVIII por Patiño, el Marqués de la Ensenada y Jorge Juan, de dar un enfoque industrial pasando de la construcción naval artesanal a la aplicación directa del conocimiento científico en el diseño de buques, da lugar a la creación por Carlos III del Cuerpo de Ingenieros de Marina el 10 de octubre de 1770. Los primeros ingenieros generales reforzaron la resistencia de los navíos, así como sus formas y aparejos, construyendo, hacia el final del siglo de las luces, navíos que no tenían nada que envidiar a sus equivalentes franceses e ingleses. La fuerte crisis económica e institucional de principios del siglo XIX detiene las construcciones de buques y el Cuerpo de Ingenieros de Marina se suprime en 1825. Después de diversos avatares históricos, los ingenieros de Marina resurgen cada vez que la Armada toma la iniciativa para reconstruir la flota, como ocurre en 1848 con el Plan de Construcción de Buques del ministro de Marina, don Mariano Roca de Togores, o en 1908 con el Plan de Escuadra de Maura Ferrándiz, y hacia el final de la Guerra Civil en 1938. Por su parte, el Cuerpo de Artillería de Marina, creado en 1763, se reorganiza en 1949 como Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, y es en 1967 cuando se unifican los ingenieros navales y armas navales, para constituir el actual Cuerpo de Ingenieros de la Armada. El siglo XX trae profundos cambios tecnológicos que influyen notablemente en el Cuerpo de Ingenieros, como la creación de la Sociedad Española de Construcción Naval o la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales. En las últimas décadas del siglo XX, la Armada y la empresa nacional Bazán, hoy Navantia, con el liderazgo del renovado Cuerpo de Ingenieros, abordan un importante proceso de capacitación que culmina con el diseño y producción de unidades de diseño nacional con gran éxito en el mercado internacional, colocando a nuestras unidades entre las más modernas y admiradas del mundo. Pero este proceso no ha terminado. Continúa en la actualidad con nuevos proyectos y retos, entre los que no puede faltar la gran transformación digital de la industria naval y la conservación del medio ambiente. El Cuerpo de Ingenieros ha estado presente a lo largo de los últimos 250 años, siempre que la Armada ha necesitado potenciar y modernizar sus capacidades. Es nuestra vocación continuar definiendo, diseñando y construyendo los buques más modernos con el mayor nivel de exigencia, bajo unos principios de cooperación y con la eterna disposición de servir a la Armada y a España. La creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina por ordenanza del rey Carlos III de 10 de octubre de 1770 se puede considerar un hito histórico para la Armada. El evento que celebramos no es solo una conmemoración histórica, es sobre todo la constatación de un hecho. Siempre que la Armada lo ha necesitado, los ingenieros de la Armada hemos estado allí,
y seguiremos estando al frente de la construcción de los mejores buques de la época, que cumplan los exigentes requisitos de una armada moderna y tecnificada, como ya hicimos a lo largo de toda nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, empezamos entonces por la ponencia de la Mesa Redonda de los 250 años del Cuerpo de Ingenieros con José María Sánchez Carrión. Que José María Sánchez Carrión, aparte de gran amigo, es el presidente de la Fundación Jorge Juan. Adelante, José María. El vídeo. Ahí está la inversión. Bueno, yo primero, yo antes de empezar la exposición quiero hacer un agradecimiento público a la Armada, porque hoy luzco con orgullo la cuota al mérito naval que hace poco me han concedido. Más adelante, con el contraalmirante, daremos una conferencia que hemos preparado juntos, que para mí es un orgullo haberlo embarcado en esta aventura, porque celebramos el 250 aniversario del Cuerpo de Ingenieros de Marina, que, como recordó el ADIC en la clausura del curso de Ingenieros de Armas Navales el año pasado, dijo: el establecimiento del Cuerpo de Ingenieros, más que consecuencia de un expediente, fue obra del espíritu del siglo. Bueno, y después de esto, pues tal vez mi ponencia sea la más joven, porque me voy a dedicar a otro cuerpo de ingenieros, pero en este caso de ingenieros civiles, ingenieros navales al servicio del Estado. Y esto, a ver, bueno, esto es el índice de la ponencia, que escrita, que no sé cómo se distribuirá, si se mandará, no sé, qué se hará con ella, pero bueno, yo no voy a seguir este hilo, porque realmente no da tiempo a hacerlo en el tiempo que tengo asignado. Lo que sí quiero hacer es que siempre la evolución de las actividades marítimas, el fomento a la industria naval, el tráfico marítimo, la inspección de buques y de pesca, la vigilancia aduanera, siempre ha necesitado la intervención de un personal técnico y científico. Y primero, en el siglo XVII, XVI, pues estaban los capitanes de puerto y los arqueadores. En un pasado reciente, estas inspecciones o este soporte lo hacía el Cuerpo de Oficiales de Ingenieros de la Armada, y ya en la actualidad lo hacen los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Navales al servicio del Estado. Que sobre esto es lo que voy a hablar. Lo importante, pues, lo importante, pues, es el arqueo de un barco, que es la capacidad para transportar mercancías o personas, y cuyo cálculo dependía de los arqueadores. Aquí hay unas toneladas del arqueo que varían con los siglos, y cuando ya empiezan los viajes a ultramar, se crea la casa de contratación, que se ubica en Sevilla, y todo el comercio hacia las colonias o hacia ultramar, y todo el comercio de ultramar tenía que pasar por La Habana a pagar el peaje. Y cuando ya los barcos empezaron a ser más grandes y no podían pasar la barra de Sanlúcar, pues se llevó la casa de constatación primero a Sanlúcar de Barrameda y más tarde a Cádiz.
hasta que en 1978 Carlos III liberalizó el comercio parcialmente, pero digamos es una fecha donde establece el reglamento de aranceles y comercio. Y de hecho, este reglamento establece la posibilidad de 11 puertos peninsulares y 2 isleños para poder comerciar directamente con ultramar, con 24 de ultramar. Antecedentes. Aquí, ahora vamos ya más cercano, me paso del siglo XVII, XVIII, me voy al siglo XX, y en 1901 se establece la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias. En el 1932 se crea la Subsecretaría de la Marina Civil con 4 direcciones generales: navegación, personal, pesca, buques y construcción naval. También se organiza cómo va a ser la organización periférica, precisamente para la supervisión de la pesca y la construcción naval, y esta subsecretaría depende del Ministerio. Bueno, pasa después de muchos años a depender del Ministerio de Industria. En 1942, la subsecretaría está formada por personal de la Armada únicamente, y el subsecretario era siempre un almirante. En 1951, el Ministerio de Comercio crea la Dirección de Industrias Marítimas, donde hay las secciones construcción de buques mercantes, empresas de construcción naval, industrias marítimas, el crédito, las primas y las inspecciones técnicas. En el año 63 se crea la Dirección General de Buques, dependiendo del Ministerio de Comercio, encargadas de la concesión de primas a la construcción y aquellos aspectos técnicos de la construcción naval. Bueno, evidentemente el tamaño de un buque siempre es el valor más importante, porque es el indicativo para los contratos de fletamento, el cobro de impuestos o fijar las cuantías de las primas. Bueno, un indicador un indicador de fraude es la diferencia entre el volumen de un buque y el volumen de su carga. En 1931, es decir, cuando se crea la Subsecretaría de Marina Mercante, se dispone que los cargos de inspectores de zonas serán realizados por ingenieros navales e inspectores de buques, ya de forma exclusiva. Desde el año 17 ingresaron hasta 67 ingenieros de la Armada y 74 ingenieros civiles que habían estudiado en la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada. En el año 42 ya la Administración vuelve a regular a quién corresponde estas competencias, y siendo única y exclusiva competencia los ingenieros navales. Ya en el año 42 ya existía, iba a decir esta escuela, ya existía la Escuela Especial de Ingenieros Navales, pero seguía habiendo una gran cantidad de ingenieros de la Armada que como supernumerarios se habían pasado a otro ministerio. Las funciones
de estos pues aconsejan en el año 62 la creación de un cuerpo de ingenieros navales. Bueno, pues porque había digamos, ingenieros navales en todas aquellas direcciones generales que a lo largo del tiempo se habían creado y pues se decide pues crear un cuerpo único que se ingresará por oposición y además deben ostentar el título de ingeniero naval. El cuerpo pues lo integrará un inspector general de primera y segunda, y ingeniero primero y ingeniero segundo, 5 clases de... Las competencias, pues las que siempre han estado en vigor, la prestación de servicios o asesoramiento a la Administración del Estado, los informes técnicos que requieran y cualquier otra actividad técnica que la especialidad le recomiende. El escalafón de este cuerpo, cuando se crea, se iniciará con los navales que ya están trabajando en la Administración, aun cuando no hubieran aprobado las oposiciones de este ingreso. De hecho, en el año 64, pues se convoca el primer concurso de oposición, donde materias sobre industria, comercio, hacienda, examen práctico y pues una exigencia de una experiencia profesional de 8 años, 5 de ellos en ámbito naval y 6 menores de 56 años. En el Consejo de Industria Naval pues lo forman los 5 ingenieros generales, 12 ingenieros de primera, 12 de segunda, 10 y 16. Esto es, digamos, lo que compone el Consejo de la Industria Naval. ¿Y qué funciones tiene este Consejo? Pues informar sobre los proyectos de ley y reglamento de carácter de competencias, ejercer las funciones que requiera el Consejo de Estado e instruir expedientes por faltas graves cometidos por ingenieros navales y en aquellos casos que se establezcan en el reglamento. La Dirección de Marina Mercante pues, se crea en el año 78, ya la subsecretaría pasa a llamarse Dirección General de Transporte Marítimo. En el año 80 pues vuelve a cambiar de ministerio y en otras cosas pasan todos estos expedientes y personal pasan a depender a la Dirección General de Marina Mercante. Actualmente la Dirección General de Marina Mercante está dentro del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Cómo está estudiada la Marina Mercante? La Ley de Puertos de Puertos y de Marina faculta al Gobierno a constituir capitanías marítimas fijando su estructura y competencias. Una disposición señala que las comandancias y ayudantías de marinas seguirán sus funciones como órgano periférico, pero dependiendo del Ministerio de Transportes. Y en un principio, pues siguen siendo los ingenieros, los oficiales de marina, los que van llevando estas funciones. Como 3 minutos, nada, me sobra 1 y medio. Bueno, las capacidades marítimas que se crean son en los puertos de titular del Estado,
en los que tengan un tráfico superior a 20.000 GTs, los que presenten condiciones negativas para la seguridad de la vida normal y las que tengan tráfico de materias peligrosas y contaminantes. Pues ya me paso a las competencias de las marinas y me voy, pues, bueno, aquí hablaba de cuáles son las funciones de los actuales ingenieros inspectores de buques. El reglamento de inspecciones y certificados, qué titulaciones son exigidas, los documentos que hay que llevar un barco para poder navegar. Y aquí una estadística que es lo que más me gusta hablar de las personas. El cuerpo se crea en 1962. Ingresan directamente 23 ingenieros navales de la Dirección de Industrias Marítimas. De estos, 8 pertenecen al Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 8 civiles, pero que habían estudiado en la Academia de Ingenieros Maquinistas de Ferrol, y 4 ya en la Escuela Técnica Especial de Ingenieros Navales de Madrid. La primera convocatoria fue en el año 65, es decir, 3 años después de publicarse. Aprobaron 7, el primero fue Juan José Chico Gárate, que a mí me dio clase de propulsión nuclear. La última oposición ha sido 37, sin ningún aprobado. Actualmente el cuerpo tiene 245 funcionarios. La primera mujer ingresó fue Mercedes García Hornillo en el año 2002 y actualmente el cuerpo tiene 34 mujeres. Y con esto creo que he acabado. Pues muchas gracias, José María, por dar una revisión a lo que sería el importante cuerpo de ingenieros navales civiles al servicio del Estado. Nosotros, los ingenieros de la Armada, creo que tenemos mucha conexión con los ingenieros civiles y te agradezco esta visión que nos has dado de la creación del cuerpo. Con mucho rigor. Muchas gracias. Bueno, el siguiente es Manuel Sánchez Moraleda y López, que es colaborador habitual de la Revista General de Marina y de la revista Ferrol Análisis, que creo que está en Ferrol y dará la conferencia a través de videoconferencia. Adelante. Bienvenido. Buenas tardes. Entre los americanos y en general entre los anglosajones es muy corriente que recurran como icebreaking de sus presentaciones a alguna anécdota o chiste que a veces no está muy de acuerdo con nuestro sentido del humor. Por eso, para evitar quedar de gracioso o de saborío, que dirían en mi tierra, prefiero saltarme esta costumbre importada y pasar directamente al trabajo que hoy nos trae. Como ven en pantalla, soy el capitán de navío Sánchez Moraleda, natural de Sevilla, en situación de retirado hace ya muchos años, tanto que, oyendo antes a mis predecesores, me acordaba que hace 62 años, en ese mismo edificio en el que están ustedes, iniciaba mis ejercicios en la posición de ingreso a Marina. Hoy tengo el honor de hablarles a ustedes de un centro académico de la Armada y de los hombres que en él se formaron en el primer tercio del siglo XX. Allí surgieron los ingenieros navales de carácter totalmente civil, como lo expresaba literalmente la Asociación de Ingenieros Navales en una nota al Instituto de Ingenieros Civiles fechada en enero de 1934, defendiendo el carácter de la asociación y de sus componentes. Y sin más, pasamos a ofrecerles un extracto de la ponencia que se titula, como ven en pantalla, Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada
irrupción del ingeniero naval civil en España entre 1915 y 1932. Para la misma seguiremos el guión que irá apareciendo en pantalla en el PowerPoint. Vemos en la pantalla los apartados de la exposición que vamos a seguir en este trabajo sintetizado. Empezaremos por la introducción, una breve introducción, para a continuación hacer una aproximación histórica que nos permita conocer mejor los pilares de la profesión. Sí, Manuel, ¿la puedes poner en presentación? Ah, está ya, ¿no? De acuerdo, gracias. Sí, sí. A ver, presentación. Ya está. ¿Está ya? ¿Está ya? No. ¿Está ya? Sí, está ya. Vale. Entonces, después del decreto fundacional de la Academia, estudiaremos las normas y condiciones que se exigían para ingresar en la misma, la Academia de Ingenieros y Maquinistas, a la que antes he hecho referencia, y pasaremos a ver al personal académico clasificándolo en función de su naturaleza escolar y de los orígenes de los alumnos, resaltando los más destacados por los logros y por su funcionalidad profesional. Los últimos alumnos que estuvieron en esta academia, el año 1932, vivieron un periodo de mucha convulsión en cuanto a normativas legislativas. Quizá como precursor este periodo incierto del cambio de jurisdicción que iba a ocurrir. Por eso creo que merece la pena sacarlos a la luz. Como conclusiones, al final llegamos a 4 de ellas, a modo de lesson learned, que diría el del icebreaking del principio. Y como anexo de la ponencia figuran una relación detallada de los 115 ingenieros que se formaron en esta Academia de Ingeniería y Maquinista de la Armada. Vamos a ver, esto... luego volveremos a las imágenes que ven en pantalla. Antes querría recordarles que durante más de 3 siglos en Ferrol se ha mantenido la continuidad y el escenario en la labor de los hombres que han diseñado y construido buques. Ellos no eran muy conscientes de lo que hacían, pero basados en la posición geoestratégica de la zona y de la actividad consuetudinaria de los mismos, llegaron a convertirse en faro de innovación de la industria nacional. Desde el romanticismo de la vela y la madera, sus hombres pasaron al manejo del vapor y de los metales, haciendo esta transición de la mano de los emergentes ingenieros, verdaderos arquitectos navales. Y volviendo a las imágenes, estas 2 imágenes ilustran los cambios radicales habidos que hemos dicho. Las separan 100 años. A la izquierda tenemos el navío Santísima Trinidad, el llamado Escorial de los Mares, es de 1769, y a la derecha tenemos la primera fragata de madera blindada, la Tetuán, que es de 1863. Como digo, separan 100 años y hay que tener en cuenta que a la Tetuán se construyó íntegramente en Ferrol, no así el navío Santísima Trinidad, que fue en La Habana, que se completó en Ferrol. Y la Tetuán se construyó íntegramente en Ferrol, incluido la maquinaria, lo que da idea de los conocimientos y preparación existentes en esa época en la ciudad departamental. Con la llegada de las nuevas técnicas, hubo pronto que pensar en crear centros de formación para el personal llamado a implementarlas. Pero las 2 escuelas que se crearon en la segunda mitad del siglo XIX
tuvieron escaso recorrido y muy corto apoyo, quizá debido a las dificultades de la época. Pero pasó una cosa, con el cambio de siglo, el viento se puso de popa y unos ambiciosos planes de navales y la carencia de ingenieros para llevarlos a cabo condujeron ineludiblemente a la creación de una academia en el año 1914. Con la llegada de los Borbones a España se inicia un resurgimiento naval, como todos sabemos, que alcanzó cotas sobresalientes en la parte final del siglo XVIII. Entre los responsables de la idea inicial y del impulso primero, no podemos menos de citar al Marqués de la Ensenada, uno de los mejores estadistas de nuestra historia, y al insigne y famoso Jorge Juan. El deseo de potenciar la marina francesa y la española paralelamente hizo que llegara a España en Guarnizo, en el astillero de Guarnizo, en Cantabria, el controvertido ingeniero y arquitecto naval Gautier. Este hombre, el año 1765, como he dicho, 5 años más tarde, fue el promotor y organizador del Cuerpo de Ingenieros de Marina. En esa época, desde 1711, ya estaban los ingenieros de tierra y desde 1759 los arquitectos. Y faltaban 3 décadas para que surgieran los ingenieros de caminos, canales y puertos. Tras San Vicente y Trafalgar, y sobre todo después de la Guerra de la Independencia, la Marina quedó desolada, sin medios ni recursos. Fruto de todo esto, entre otras cosas, fue la desaparición del Cuerpo de Ingenieros, en 1827. A partir de la presencia, a mitad del 20, del Marqués de Molins en el gobierno y el del empleo del vapor, comenzaron los intentos de arreglar la formación de los ingenieros, teniendo en cuenta las pretensiones que había de renovación naval. Pero como ya apuntamos antes, ni la Escuela Especial de Ferrol, de 1848, ni la Escuela, de San Fernando, de Cádiz, estaba situada en el cuartel de Guardia Marinas de la Carraca, ni la Escuela de Ferrol, de 1860, lograron superar las circunstancias adversas del siglo. El vacío que se creó fue cubierto por la Marina, seleccionando oficiales del Cuerpo General para hacer los ingenieros navales en su academia de ampliación de San Fernando. La mayoría de ellos, al acabar, volvieron al escalafón de partida. Tanto es así que en 1910, cuando se permitió el pase al Cuerpo de Ingenieros, solo hubo 3 oficiales que pasaron a formar parte de dicho Cuerpo de Ingenieros. Y así se llegó al ambicioso plan de Ferrandi de 1908, que fue impulsor de la reorganización de la enseñanza de los ingenieros y de la construcción, de la creación de una fuerza naval moderna y adecuada. Y entramos en la parte propiamente de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de 1915. Ante las dificultades para formar ingenieros navales en el extranjero, dadas las circunstancias que ocurrían en Europa, la Gran Guerra, surgió la necesidad de un centro académico que sirviera para consolidar al Cuerpo de Ingenieros de Marina, que a la par cubriera la necesidad de personal y por último, que mejorase la formación de este personal, dada la naciente industrialización naval. Por estas razones, el día 15 de octubre de 1914 se crea la Academia de Ingenieros y Maquinistas. Como aspectos novedosos del decreto fundacional, hemos de decir que existen en este decreto 2 tipos de alumnos, los libres y los oficiales. Y estudiando los requerimientos para ingreso,
nos surgen dos cosas inéditas, importantes. La primera es que por primera vez en España los alumnos oficiales que van a formar parte al acabar la carrera del Cuerpo de Ingenieros de Marina ingresan por oposición en la Escuela Naval, donde están 2 años compartiéndolo con sus compañeros aspirantes de Marina. Y la segunda cosa importante es que los alumnos libres, al acabar la carrera, se gradúan como ingenieros navales civiles y que, por tanto, por eso su llegada, los bautizamos como la irrupción en el ejercicio profesional, una especie de clave de bóveda de la ponencia que sustenta estas palabras. A los 15 días antes a los 15 días después de la creación del cuerpo, concretamente el 23 de octubre, como vemos en pantalla en el PowerPoint, se convoca un primer curso para alumnos oficiales escogidos entre los del Cuerpo General de la Armada, con escaso quórum. Posteriormente, a finales de ese año 1914, se nombra al director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas, que era el coronel ingeniero don José Galbachi Robles, coronel de la promoción de 1887, formado en la Escuela Especial de Ferrol de la que hemos hablado antes. En la puesta en funcionamiento de esta academia se basa en los reales órdenes que contienen las bases de funcionamiento que surgen en los primeros meses del año 1915 y posteriormente otra real orden en 1919. En ella se ordena, se define la autoridad del director sobre los ingenieros y los maquinistas. Ambos estaban unidos a efectos de gobierno y administración. Y también en ella se determina que el director será el encargado de proponer el reglamento del nuevo reglamento de la Academia, de redactar el proyecto de los nuevos edificios y, por último, y lo cito literalmente, de vivir precisamente en el centro. Como objetivo, uno de los objetivos principales del decreto fundacional, y también cito literal, era la de proporcionar los estudios de ingeniero naval a los particulares, los llama así la Real Ordenanza. Como vemos concisamente en la pantalla, para el ingreso de los alumnos libres, aparte de los oficiales del Cuerpo General o de Artillería de Marina o de Artillería del Arma del Ejército de Tierra, se exigía básicamente ser ingeniero de caminos, de montes, de minas o industrial, aparte de arquitecto o licenciado en ciencias físico-matemáticas. Posteriormente, el marqués de Alonso Martínez, que era presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, logró que estos ingenieros también se agregasen a los optantes a la carrera. Y finalmente hubo una ampliación posterior para los procedentes de otro ramo de construcción. Se refería a los ayudantes de obras públicas y a los aparejadores. Incluso hubo una posibilidad de que se pudieran agregar los oficiales de segunda clase del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda. Curiosamente, ninguno de todos estos últimos que hemos citado ingresó. Otra de las posibilidades de ingresar como alumno oficial en la Academia de Ingenieros y Maquinistas, si no se tenía esa titulación que hemos citado antes, esas titulaciones que hemos citado, todos estos eran provenientes, por supuesto, del mundo civil, era superar ya en la Academia un curso preparatorio que estaba previsto
para hacerlo en un año y que se componía de materias importantes como análisis matemático, metalurgia y metalografía, resistencia de materiales, construcción civil e hidráulica, etc. Manuel, te quedan 5 minutos. Los obstantes alumnos oficiales provenientes del mundo civil ingresaban por oposición, eran chicos jóvenes, como hemos dicho antes, por oposición en la Escuela Naval, y allí estaban 2 años y al tercer año se incorporaban a la Academia de Ingenieros y Maquinistas, donde convergían con los alumnos libres. Y por último, hubo un año que, ante la necesidad de tener personal instruido con anterioridad, se hizo una convocatoria especial para primeros tenientes del Ejército de Tierra, que ingresaban en vez de la Escuela Naval directamente en la Academia. Antes de hablar de los directores y el profesorado del cuadro directivo de la Academia, hemos de decir... Manuel, sí, que no sé si me has oído que te quedan 5 minutos. De acuerdo, sí. Vale, gracias. A los alumnos oficiales, que futuros ingenieros navales de Marina, eran de ellos 4 oficiales de Marina, de ellos eran 3 alférez de navío y 9 los oficiales de tierra, que hemos dicho antes. Y los libres, de los 3 oficiales de Marina, eran tenientes de navío y los oficiales del Ejército de Tierra de artillería o de ingenieros. En la Academia coexistieron durante 9 años, tanto de una clase como de otras, de una naturaleza como de otras. Pero los alumnos, estos los oficiales, los alumnos libres siempre ingresaban en la Academia de Ingenieros, mientras que los oficiales, parte ingresaron en la Escuela Naval, 26 alumnos, y los demás directamente ingresaron en la Academia. Hemos de resaltar como los más importantes protagonistas que dan ejemplo a todas las promociones a los que figuran en la imagen. Pues de ellos, a título de ejemplo, pues de la Rocha fue el primer director, Suárez, ministro de Industria, Fernández Ávila, el creador de la revista técnica de Ingeniería Naval, Belvedere, el primer alumno libre, Lipito de la Rosa fue director de los astilleros y varaderos de Canarias, Aniel Quiroga fue director de los astilleros de Escalduna, González Llano, ¿para qué vamos a hablar de él? Creó Astano, fue director de la Sociedad Española de Construcción Naval, de Bazán, etc. De la Figuera fue alcalde de Cartagena en el año 41 y los últimos 4 fueron alumnos libres, que son los que figuran ahí en pantalla. Los últimos alumnos fueron los de 1932, que fueron 5, de los cuales 2 continuaron la carrera y acabaron en la Escuela Especial de Madrid, constituyendo la promoción de 1939 junto con otros 3 que se lo agregaron, Díaz del Río, Tamayo y Torrente. Y por último, las conclusiones, lo más importante. Llegamos a 4 conclusiones a modo de lección aprendida de toda la ponencia. La primera es recuperación para el patrimonio histórico de la ingeniería naval, al sacar a la luz a unas personas y a unos medios poniéndolos en el lugar que le corresponde. Lo segundo es la coincidencia en el tiempo, la coexistencia de estos ingenieros con los famosos planes de revitalización naval de los ingenieros de Cortina, Cornejo, de Ferrandi y de Miranda. Lo tercero es la aportación a la historia inconclusa siempre de la Armada y a las crónicas de la ciudad de Ferrol de este trabajo. Y por último, la ilusión institucional del título de ingeniero naval de carácter totalmente civil que sirve de apoyo para posteriormente la modernización de la profesión en la segunda mitad del siglo XX. Y con esto termino. Darle las gracias por haberme escuchado y agradecer la posibilidad dentro de mis posibilidades de compartir este Congreso de Ingenieros Navales y Oceánicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, por la presentación tan interesante. Bien, el siguiente es el contraalmirante Antonio Juan González García, que nos va a hablar sobre las circunstancias que determinaron la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina. El contraalmirante es el subdirector de Ingeniería de la Armada en este momento. Almirante, cuando quieras. Muchas gracias, almirante.
Bueno, yo voy a resumir la ponencia que hemos hecho relativa a las circunstancias que determinaron la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en 1770, es decir, los antecedentes históricos, que los hay, que llevaron a la decisión de que hacía falta un cuerpo facultativo que aplicara los conocimientos matemáticos y científicos a la construcción naval y la hiciera de esa forma más sistemática, más predecible, y los barcos tuvieran similares características cuando se construían de la misma forma. Voy a ir rápido porque es bastante tarde. Voy a hablar primero de ese contexto histórico que he mencionado. Después voy a hablar un poco de cuál era la realidad de la Armada y de la construcción en la Armada en 1770. Luego voy a hacer una breve descripción de las primeras ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros de 1770 a 1772. Después hablaré un poco del impacto que tuvo la creación del Cuerpo de Ingenieros en nuestros arsenales, que ya existían cuando se crea. Y luego voy a comentar algo creo que bastante interesante, porque es una investigación que hemos hecho, los autores somos José María Sánchez Carrión y yo, que no lo he dicho al principio, una investigación que hemos hecho entre él y yo para situar las primeras academias del Cuerpo de Ingenieros en el siglo XVIII. Y terminaré diciendo pues, cuáles fueron las principales cosas que consiguieron los primeros ingenieros generales del cuerpo. Bueno, la verdad es que todos los antecedentes se pueden contar con esta transparencia, porque creo que hemos conseguido plasmar aquí todo, pero lo resumo muy rápido. En la parte de abajo están los reyes que cubren el periodo histórico de que hablamos. La siguiente, hacia la roja, son los ministros de Marina, que en aquella época se llamaban secretarios de Marina. La otra son los sistemas constructivos que hubo de navíos y fragatas a lo largo del siglo XVIII, y arriba está pues, la línea histórica general. Simplemente voy a comentar que el Tratado de Aquisgrán en 1748 dejó a Europa en un estado un tanto inestable, porque ninguna nación reconocía vencedor, se reconocía ni como vencedor ni como vencido, lo cual nunca es bueno. Quizá por esa razón, en 1756 empieza la Guerra de los 7 años, que la vamos a comentar luego más en detalle, y que, como veremos, pues provoca una situación de crisis, una situación de impotencia ante la capacidad de España de defender sus colonias, y es en ese momento cuando se empieza a plantear la creación de un cuerpo de ingenieros. Por otra parte, los ministros de Marina del momento y los secretarios de Estado del momento tenían visiones distintas. El secretario de Estado, cuando empieza la guerra, era el secretario de Estado Carvajal, que buscaba una paz basada en la diplomacia, y el secretario de Marina, el ministro de Marina, era el marqués de la Ensenada, que lo que consideraba más conveniente era disponer de una marina y de un ejército suficientemente importante como para que, en función de los intereses de España, pudiera aliarse con Francia o con Inglaterra, según el caso, buscando siempre el máximo beneficio, y fuera, por tanto, en cierto modo, árbitro de la política europea. En ese sentido, hay un esfuerzo, porque bueno, pues los barcos, luego hablaremos algo de eso, los barcos tenían ciertos problemas técnicos, y el marqués de la Ensenada mandó a Jorge Juan a Londres para que espiara los astilleros ingleses del Támesis, e incluso contratara artesanos, constructores ingleses para traer a España, cosa que consiguió y trajo bastantes. No vamos a entrar en ese detalle hoy. Pero claro, el marqués de la Ensenada fue objeto de una conspiración y fue derrocado, y eso hizo que entráramos en un periodo no digo de poca construcción, pero sí se disminuyó el volumen de construcciones. Pero el nuevo ministro de Marina, Arriaga,
lo que hizo fue reforzar el sostenimiento. Se dio cuenta que, claro, los barcos de madera, si no se mantienen, duran muy poquito. Entonces, pues consiguió mejorar en nuestros arsenales los procedimientos de sostenimiento, con lo cual se alargó enormemente la vida de los navíos y de las fragatas, y con eso, pues, al final se aumentaba el número. Vamos a entrar un poco en el detalle de la Guerra de los 7 Años, solamente desde el punto de vista que a nosotros nos interesa. Simplemente destacar que España no entra en la Guerra de los 7 Años en un primer momento, pero, por increíble que parezca, cuando Francia ya prácticamente tiene la guerra perdida, firmamos el tercer pacto de familia con los franceses y automáticamente, por tanto, entramos en guerra, y los ingleses lo primero que hacen es tomar La Habana con su arsenal incluido, que era un arsenal bastante importante, atacar el Río de la Plata y atacar Manila. Con desigual suerte, en La Habana, como digo, consiguieron tomar el arsenal y la ciudad. En Manila tomaron la ciudad, pero no el resto de las islas filipinas, o vamos, de las islas principales filipinas, y en el Río de la Plata no consiguieron entrar. En ese estado de cosas, pues, nuestra entrada en guerra sirvió simplemente para ir al Tratado de París, un año después de perder La Habana, y prácticamente lo que conseguimos fue recuperar Manila, recuperar La Habana, perdimos Florida y ganamos de los franceses. Nos transfirieron parte de Luisiana en lo que hoy es Estados Unidos. En definitiva, la Guerra de los 7 Años abre los ojos a la fragilidad de la defensa de las colonias si no se disponía de una flota apropiada, algo que, por otra parte, no era nuevo porque ya el marqués de la Ensenada, en varios escritos al rey que se conservan, ya se lo había descrito claramente. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues a partir de ahí se precipitan los acontecimientos, porque Carlos III entra en una mentalidad de buscar como sea el desagravio con los ingleses, que le durará prácticamente todo su reinado. Los ingleses, además, no lo he dicho, pero antes de entregar, los ingleses no llegaron a estar ni un año en La Habana, pero eso sí, antes de entregar el arsenal lo destruyeron completamente y quemaron los barcos que estaban en construcción. Al mismo tiempo, el sistema constructivo inglés, que era el que teníamos en vigor en ese momento, importado a través de los constructores que Jorge Juan había traído de Londres, pues tenía problemas técnicos de ligazón, de putrefacción de las maderas, y al mismo tiempo los constructores ingleses pues tenían una mentalidad de no transmitir conocimiento y de quedarse sus conocimientos para ellos. Entonces, en ese entorno, la flota, teníamos ya en ese momento 60 navíos de línea, y en ese momento es cuando, a alto nivel, a nivel de secretario de Estado, se llega a la conclusión de que debemos explorar la tecnología francesa de construcción de navíos, y además deberíamos tener barcos que fueran consistentes en sus características tácticas con los franceses, porque en general se pensaba que, como resultado de los pactos de familia, pues en general la flota española y la flota francesa operarían juntos. Y en este estado de cosas, pues se pide que venga un ingeniero francés ilustrado en la construcción naval, y llega Francisco Gautier, ya lo ha dicho el capitán de navío Sánchez Moraleda, llega al astillero de Guarnizo en 1765 y el ministro de Marina le da poderes para que imponga el sistema constructivo que él crea conveniente, y así ocurre. De tal forma es así que, pues, 4 años después, Arriaga tiene el título de director general, le dan el título de director general de construcción de bajeles, y desplazando al que lo había tenido durante muchos años hasta el momento. Bien, en esto se le encarga a Gautier que cree, que haga la ordenanza, redacte la ordenanza de creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, que así hace, y la transparencia está destacado en azul lo más importante, es decir, crea un Cuerpo de Ingenieros de Marina, militares, cuerpo facultativo, es decir, en este momento facultativo, luego veremos que cambia, y crea, como no puede ser de otra forma, una escuela de cadetes que le dé la formación científica necesaria para ejercer su trabajo.
Y al mismo tiempo, en la parte de abajo de la transparencia se puede ver las misiones, está redactado en ese castellano tan bonito del siglo XVIII. Las misiones que le da es construir, mantener, en aquella época se decía carenar, barcos, navíos, fragatas, construir edificios civiles, construir estructuras de puertos, edificios hidráulicos, o sea, estructuras relativas a puertos, muelles, etcétera, y además de eso, llevar la explotación forestal de los montes, que la desarrollaremos en una conferencia que vamos a dar el día 16 en el cuartel general de la Armada. La ordenanza define un uniforme específico para el nuevo cuerpo y le asigna la misma uniformidad, perdón, los mismos empleos que el Ejército. Pero después, en 1772, por una serie de razones que serían muy largas de enumerar, pero básicamente eran conflictos de competencias en los arsenales, pues se emite una nueva ordenanza que tiene algunos cambios. El Cuerpo de Ingenieros de Marina pasa a ser un cuerpo agregado a cuerpo general, ya deja de ser un cuerpo independiente. Crea una escuela de subalternos, que la diferencia con la de cadetes es que es para personal procedente, personal ya militar procedente de otros cuerpos, como es infantería, caballería, dragones, artillería, milicias o los propios guardiamarinas, claro. Le asigna el mismo uniforme que el cuerpo general y le asigna los mismos empleos que al cuerpo general. Y hasta tal punto es parte del cuerpo general que los ingenieros pueden incluso mandar los barcos por sucesión de mando, si así ocurre, si hay necesidad en el combate. ¿Qué ocurre después, en los años posteriores? Bueno, pues en los años posteriores hay varias ordenanzas, no vamos a entrar en el detalle, pero que asignan el mando de los arsenales, en lugar del cuerpo de ministerio, hoy cuerpo de intendencia, al cuerpo general, y el cuerpo de ingenieros queda supeditado a sus funciones técnicas como comandante de ingenieros. Y en la ordenanza de 1776 anula las dos ordenanzas que acabo de comentar y hace depender al ingeniero general, al más antiguo del cuerpo de ingenieros de Marina, que era hasta ese momento dependía directamente del ministro de Marina, el secretario de Marina, la hace depender del director general de la Armada. Bien, en este estado de cosas entramos en lo que comentaba antes de la investigación que hemos hecho. Consultando varios documentos antiguos y varios planos antiguos, hemos llegado a la conclusión de que la primera Academia de Ingenieros estaba en la plaza de Esteiro, que ya no existe, que era la plaza principal del astillero de Ferrol. Y estuvo allí entre 1770 y 1776, en el edificio que está con un círculo verde, el edificio Q, estaba allí situada, también se puede ver en el plano de abajo que abarca todo Ferrol, y estuvo hasta 1776, porque en 1776 se toma la decisión de hacer 3 escuelas de guardiamarinas, una en cada departamento, y se asigna justamente ese edificio a la Escuela de Guardiamarinas. Con lo cual, la Academia de Ingenieros se traslada al edificio que está en la parte del centro de la transparencia a partir de 1777, en lo que hoy día es la vivienda del almirante del Arsenal de Ferrol, que en aquel momento eran 2 viviendas separadas. Y allí estuvo, tenemos certeza que estuvo allí hasta 1783, y a partir de ahí tenemos un documento que propone trasladarla de nuevo a la plaza de Esteiro, pero no tenemos ninguna garantía de que ocurriera así. A partir de 1783 y hasta 1860, que se crea la Academia Especial de Ingenieros Navales en Ferrol, que ha comentado antes el capitán de navío Sánchez Moraleda, no tenemos certeza de que hubiera una enseñanza ni reglada ni no reglada de ingenieros. Bien, y ya acabando, simplemente mencionar qué supuso a grandes rasgos los primeros años del Cuerpo de Ingenieros. Tuvimos 3 grandes ingenieros generales, además del primero de Gautier, Romero Landa, Tomás Muñoz y Julián de Retamosa, que decidieron la necesidad en todo momento de que hubiera una enseñanza, porque sin ella no podía haber aplicación científica a la construcción. Unificaron la construcción de todos los arsenales, porque hasta ese momento cada arsenal tenía sus propios procedimientos, y organizaron, desde el punto de vista orgánico, valga la redundancia, el cuerpo de ingenieros,
A pesar de los problemas que había, porque, como hemos dicho, pues había distintos orígenes y distintas formaciones en el personal que integraba el cuerpo. Y en el caso de Romero Landa, además, consiguió aumentar la plantilla hasta 80 ingenieros. Almirante, 5 minutos. 5 minutos, perfecto, porque ya llego a las conclusiones. Para las conclusiones he querido poner el plan original del navío montañés, que junto con sus gemelos, el Argonauta y el Neptuno, eran probablemente los mejores navíos de línea que ha tenido la Armada Española. Y me va a servir de fondo. En definitiva, y resumiendo para ustedes, cuando se firma la paz de Aquisgrán, la Armada se encuentra inmersa en pleno proceso de construir los arsenales de Cartagena, Ferrol y La Carraca, y en un periodo de paz auspiciado por Fernando VI y el Marqués de la Ensenada. Con Carlos III, por el contrario, España se incorpora a la Guerra de los 7 años solo para cosechar perjuicios. La finalización de los arsenales peninsulares coincide aproximadamente con la destrucción del arsenal de La Habana durante la Guerra de los 7 años, que supuso una bajada en construcciones importante. Por otra parte, Carlos III, como resultado del Tratado de París, adopta una política que busca el desagravio contra el inglés, lo que parece el momento adecuado para impulsar aún más la construcción naval de forma industrial. Lo anteriormente expuesto, junto con los problemas detectados en los buques del sistema constructivo anglo-español, lleva a Grimaldi, que era el secretario de Estado, y a Arriaga, que era el ministro de Marina, a buscar el apoyo de Francia, que como respuesta envía a Francisco Gautier, al que dota de poderes para implantar un nuevo sistema constructivo basado en los buques franceses. Pero el pensamiento ilustrado no concibe la construcción naval sin la aplicación de la ciencia para perfeccionar los navíos y lograr la ansiada ventaja táctica que lleva a la necesidad de disponer de profesionales de la construcción, integrados en un cuerpo facultativo que se llamará Ingenieros de Marina. Al Cuerpo de Ingenieros de Marina se le responsabiliza no solo de la construcción naval, sino también de la construcción civil, hidráulica y gestión de montes. Para desempeñar esas funciones es necesaria una formación sólida y a tal efecto se crea la Academia de Ingenieros en Ferrol hasta 1778. Pero a pesar de la insistencia de Gautier y Romero Landa, la Armada no apuesta decididamente por ella y finalmente desaparece. O probablemente creemos que desaparece, pues no tenemos certeza documental de que continuar. En definitiva, la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina supone un paso ilustrado de considerable importancia que con el devenir del tiempo hace posible proporcionar ingenieros navales militares en el siglo XIX y ya en el siglo XX comienza a crear, como se ha descrito en la conferencia anterior, a crear ingenieros navales militares y civiles. Y con esto, pues, creo que acabo y agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Excelente presentación que nos ha dado un recorrido histórico y de arquitectura naval y, sobre todo, del devenir del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que, como siempre, ha estado ligado a la historia de España. Nuestra última presentación es de Rodrigo Pérez Fernández. Rodrigo Pérez Fernández es el responsable del sector naval militar de la empresa Sener y va a disertar sobre las personas que desarrollaron la ingeniería naval en España, desde Gaztañeta hasta Rechea Hernández. Rodrigo. Bien. Muchas gracias, almirante. Bueno, lo primero, agradecer al colegio la oportunidad de cerrar esta mesa redonda. Es un gran honor estar con estos titanes de la historia. Tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que la presentación dura cerca de 100 diapositivas. La buena es que hasta las 9 no cierra la escuela. Bueno, Bueno, tienes 20 minutos, me parece. Muy bien. Bueno, ante todo mencionar que en esta presentación voy a intentar utilizar algunos de los términos y conocimientos aportados por mis predecesores para poder cerrar ciertos conceptos, ¿no? Entonces, la historia de la construcción naval en nuestro país ha estado siempre ligada a personas. En el artículo menciona hasta 50 personas, aquí no tenemos tanto tiempo, entonces me he dedicado exclusivamente a las personas que he considerado en el momento en el que estaba preparando la presentación, cuáles eran, vamos a decir, las más importantes, pero hay muchas más, pues si alguno ve que falta alguno. Importante mencionar que aquí vemos algunos de ellos, donde tenemos políticos, donde tenemos navegantes, militares, científicos
e ingenieros. He intentado tratar un poco cada uno de ellos y sus historias, ¿no? Tengo que agradecer a Diego Fernández Casado por utilizar la cronología que él estableció hace unos meses. Y para mí lo más importante, no vamos a empezar ahora a ver si esta cronología es mejor o peor que la de nuestros predecesores, pero bueno, lo importante para mí es dejar claro aquí quiénes fueron estas personas y dónde se ubican en el tiempo. En la parte de abajo aparecen los distintos sistemas, comenzando con el sistema tradicional, el que se utilizaba en el siglo XVII, que básicamente es un sistema basado en prueba y error, un sistema que no tenía una componente científica detrás. El otro día unos estudiantes les comentaba el vínculo entre el síndrome de Klinefelter y la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Por si alguno no lo sabe, Carlos II tenía este síndrome. Básicamente era un síndrome cromosomático que tenías X y Y, quiere decir que uno de sus efectos era la esterilidad. Debido a esa esterilidad hubo la guerra de sucesión, la cual la ganaron los Borbones, y por la serie de los pactos de familia entraron una serie de ingenieros navales provenientes del arsenal de Tolón, entre ellos Autrán, que veremos posteriormente, y el ya mencionado Gautier. Bueno, aquí vemos cada uno de los, vamos a decir, de esas épocas históricas, donde vemos que Patiño, como secretario de Marina, desarrolló nuestra construcción naval, y vemos también a Antonio de Ulloa, que aparte de ser un magnífico navegante y escribir libros que luego veremos sobre la navegación, también hizo un estudio sobre los arsenales europeos. Bueno, a medida que va avanzando cronológicamente el siglo XVIII, vemos que el sistema va evolucionando del sistema de Gaztañeta, posteriormente un sistema primero afrancesado, para posteriormente entrar con el sistema inglés, que también ha explicado el almirante, para posteriormente venir un sistema de segunda, vamos a llamarlo, generación francesa, para posteriormente tener ya el sistema propiamente español de Retamosa y Romero de Landa. Bueno, pues aquí vemos cada uno de esas épocas históricas, los reinados y a la vez los distintos personajes que han habilitado esta construcción. Durante el siglo XIX ya se ha mencionado que al principio hubo una carestía dentro de lo que es propiamente materiales, lo cual el sistema de Retamosa y Romero de Landa tenía unos escantellones inferiores. Hay una tesis doctoral que se está desarrollando actualmente en la escuela que habla del vínculo de la carestía de material con el cambio de los distintos sistemas de construcción naval. Posteriormente, Mariano Roca de Togores, el ministro de Marina, consigue recuperar de nuevo la construcción naval a unos límites, vamos a decir, que pueden ser comparables al de otras armadas y marinas de guerra europeas, y posteriormente menciono a Avelino Pomerme Batalla, que fue, además de otras cosas, el que construyó el dique de la Campana en el arsenal de Ferrol. Y para concluir, comienzos del siglo XX, menciono a Miguel Rechea, que entre otras cosas fue, aunque no lo vio en vida porque falleció antes, construir la escuela especial de la Escuela de Ingenieros Especial. Posteriormente esta escuela, en un principio, se hallaba ubicada en la calle O'Donnell. Bueno, pues para comenzar ya con cada uno de ellos, intentaré ir deprisa, como les decía, son muchas diapositivas. Comenzaremos con Antonio de Gaztañeta. Principalmente él no era ingeniero naval, no era ingeniero siquiera, era un navegante muy bueno. Lo que ocurrió es que en un momento determinado, en 1702, se le nombra superintendente general de los astilleros de Cantabria. En aquellos tiempos, los astilleros de Cantabria fundamentalmente era el de Pasajes y el de Orio. Posteriormente, el de Guarnizo, que pueden ver mencionado en muchos de los artículos técnicos publicados últimamente. Bueno, dirigió la construcción de un buque del Salvador de 74 cañones y, aparte de él, construyó otros muchos, a los cuales menciono especialmente 6 navíos de 60 cañones construidos en 1713. Para que tengamos una idea, ya que el anterior ponente, el almirante, mencionó el arsenal de La Habana, el astillero de La Habana, mencionar que entre 1715 y 1750 el tercio de los navíos construidos
para la Armada Española se construían en el astillero de La Habana, lo cual era un punto fundamental dentro de nuestra construcción naval. Bueno, algunas de las obras que escribió Gaztañeta son esenciales para la navegación de aquel tiempo. Mencionar dentro del ámbito de la construcción naval el libro de las proporciones de las medidas más esenciales para la fábrica o fabricación de navíos y fragatas de guerra. Y bueno, también trató el tema de la corredera, que en otras conferencias sobre la navegación en el siglo XVI y XVII ya he tratado, para el cálculo de la latitud. José Patiño y Rosales, vamos a decir que fue, desde el punto de vista político, la persona que empezó a idear lo que es la Armada tal y como la conocemos actualmente. Pasó por distintos destinos, entre ellos secretario de Estado, Marina, secretario de Estado, donde establece una serie de impuestos de tal manera que es capaz de recuperar, luego lo veremos más adelante, aumentar los impuestos para aumentar los ingresos de tal manera que podamos sufragar el coste que tiene la construcción naval. Ya se ha mencionado anteriormente a Patiño, solo mencionar como una anécdota que hubo una serie de complots, ya los mencionó el almirante. Es famosa la frase que dijo, se supone, en su lecho de muerte, cuando el rey le concede la grandeza de España, a lo cual él menciona aquello de el rey me da sombrero cuando ya no tengo cabeza. Bueno, más personajes que han sido importantes dentro de lo que se refiere a la construcción naval. Zenón de Somodevilla, más conocido como el Marqués de la Ensenada, fue un protegido de Patiño y continuó su tarea, su visión estratégica de a dónde teníamos que llegar para llegar a formar el Cuerpo de Ingenieros de Marina. Bueno, fundamentalmente, él se dio cuenta de que era necesaria una reforma naval. Para realizar esa reforma naval, él se dio cuenta de que era necesario tres cosas. Dinero, que luego veremos cómo vamos a conseguirlo, astilleros y arsenales bien equipados, bien construidos, y nuevas tecnologías dentro del ámbito de la construcción naval. Es decir, hace falta estudiar más y que esos estudios se enseñen a lo largo del país. Para lo primero, para el hecho de adquirir más dinero, creó un impuesto único, el antecesor del catastro, abolió los privilegios y rentas municipales, abolió una sinfín de rentas particulares, de tal manera que creó una serie de impuestos, de tal manera que esos impuestos recababan dinero para sufragar los costes. Y por último también, entre otras cosas particulares, creó el giro real. Respecto a lo segundo, a la carestía que teníamos en ese momento de arsenales y astilleros, empezó a trabajar en el diseño de todos ellos. Durante su mandato se creó los arsenales de Cartagena, Ferrol y La Carraca y, por otro lado, como ya se había mencionado anteriormente, envió a Jorge Juan en una labor, que luego veremos, en una labor de espionaje a Reino Unido, particularmente a los astilleros del Támesis, para que, aparte de adquirir conocimientos de construcción naval, fuera capaz de traerse a determinados ingenieros, o en aquel entonces, vamos a decir, delineantes, constructores, etcétera, para que enseñaran esas tecnologías en nuestro país. Se trajo, entre otros, que luego lo veremos, a unos ingenieros que fueron posicionándose en cada uno de esos arsenales. Por otro lado, el sistema de Autran y Boyer, el sistema de Autran y Boyer son dos franceses que vinieron en uno de los pactos de familia de tal manera que se traía desde Francia, desde el arsenal de Tolón, ese conocimiento a España. Ya vimos que después de Gaztañeta hubo un primer sistema francés que principalmente fue ideado por Autran para posteriormente pasar al sistema inglés traído por Jorge Juan. Bien, hubo una revolución también logística, como hemos visto, aparte de necesitar dinero y necesitar arsenales y astilleros, necesitábamos también tecnología, de tal manera que se empezó a estudiar todo aquello relacionado con la construcción naval, tanto gálibos, escantillonado, hidrostática, hidrodinámica, y todo ello fue a través de una serie de enseñanzas. Él tenía una frase que decía, detrás de cada pieza tiene que existir un cálculo, y así lo hacía.
Como les decía, las personas que trajo Jorge Juan de Inglaterra, podemos resaltar a Richard Ruff, que fue encargado del Arsenal de Ferrol, David Howell del de Guarnizo y Mulan del de Cartagena. No fue fácil, vamos a decir, la llegada de estos constructores, porque en algunos casos, como el Arsenal de Ferrol, hubo una serie de problemas entre ellos. Pero bueno, eso está en otro ámbito. Ciprián de Autran, principalmente, francés, vino para regenerar el sistema de construcción de Gaztañeta y es autor de varios manuales, entre los que destaca métodos, reglas y proporciones para la construcción de bajeles. Construyó una serie de embarcaciones, algunas de ellas ya hemos visto en algunas de las diapositivas, y como ven, fundamentalmente yo creo que aquí se destaca el nivel de construcción que tenía el Arsenal de La Habana en comparación con el de Guarnizo o el de La Carraca. Aquí vemos su carrera como constructor. Se conoce desde que ya en 1715 se encontraba en España y va pasando por cada uno de puestos hasta que llega a 1769, cuando se le nombra director general de construcciones de la Real Armada. Parece que compartió equipo con ingenieros de marina de Gautier. Va a haber una implicación entre Autran y Gautier, parece ser que hubo cierto, que podemos hablar posteriormente en la mesa redonda. Bueno, aquí vemos algunas de sus embarcaciones, como el Real Felipe, como el navío Reina o el San Lorenzo, y los arsenales tal y como se diseñaron en su momento. Jorge Juan, principalmente mencionar, no fue ingeniero naval, fue militar, primero fue guardia marina, que ahora lo veremos, pero fundamentalmente fue humanista y científico. Vamos a decir que parte de lo que fue su historia empezó como guardia marina, la Academia de Guardia Marinas de Cádiz, donde estudió tratados de navegación, geometría, etcétera, lo cual le valió para que se le encargara formar parte del equipo que fue a medir el meridiano de la Tierra para ver si la Tierra estaba achatada por los polos o por el Ecuador. Ya veremos posteriormente, cuando hablemos de Ulloa, de las experiencias que tuvieron allí. Básicamente, su periodo en Londres fue a estudiar, por orden del Marqués de la Ensenada, las nuevas técnicas de construcción inglesas y se trajo a esos constructores que mencionamos anteriormente. Y bueno, fundamentalmente los progresos que Jorge Juan hizo fue mejorar la construcción naval, mejorar el conocimiento de los obreros, mejorar el conocimiento de la ingeniería naval y al final fue director de la Academia de Guardamarinas de Cádiz. Aquí vemos algunos de sus, vamos a decir, de sus manuales y libros que escribió durante su tiempo. Tenemos compendios de navegación, el examen marítimo técnico práctico, que es muy importante, es una de sus mejores obras. Y por último, el estado de astronomía en Europa. No está relacionado con la construcción naval, pero sí con la navegación. Y aquí vemos algunas de las menciones que se le fueron dando a lo largo de su tiempo. Bien, Antonio de Ulloa fue con él al viaje que hicieron para ver, ahora veremos, el achatamiento de los polos. Fundamentalmente él fue otro marino, ingresó en la Real Academia de Guardiamarinas. En aquel tiempo, para ingresar en la Real Academia de Guardiamarinas, tenías que probar hidalguía, si no, formabas parte de lo que eran los aventureros, ¿no? Eran aquellas personas que sin tener una familia noble eran capaces, a través de méritos fuera de lo que era propiamente la academia, lograban adquirir un rango semejante posteriormente. Bueno, pues vamos corriendo muchísimo. Lo más importante de Ulloa, probablemente, desde el punto de vista de la construcción naval, es que coincidió con Pierre Bouguer. Pierre Bouguer es conocido por escribir el primer tratado lo llamó de navegación, pero fue el primer libro donde se mencionó por primera vez el concepto de metacentro. Fue finalmente vamos a decir, al resultado de la misión geodésica que se hizo, ¿no? Y fundamentalmente, aunque fue una catástrofe desde el punto de vista de exploración, sí consiguió él descubrir el platino, así como revisar todas las defensas que teníamos en parte de Sudamérica. Y bueno, publicó una serie de memorias
Y bueno, vamos a pasar. Gautier, muchísima la información que tenemos, creador del Cuerpo de Ingenieros de Marina en 1770 y fue el primer ingeniero general de Marina. Aquí vemos su formación académica, si alguien quiere tener la presentación que me la pida posteriormente, pero bueno, fundamentalmente vino del Arsenal de Tolón a España a través de uno de los pactos de familia, gracias a Jerónimo Grimaldi, que ya se ha mencionado, y el duque de Choiseul, que le trajeron para que empezara a mejorar los estudios de construcción naval. Y bueno, lamentablemente, los finales de su vida no fueron muy buenos. Es sustituido por Romero de Landa, vuelve a Francia, donde pide una pensión por parte de los servicios dados a la corona española, se le concede allá por 1796 y fundamentalmente se le nombra director de la Academia de Ingenieros y Constructores de París. Romero de Landa, primer ingeniero naval español de la primera promoción, era muy buen estudiante, formó parte del grupo de los matemáticos junto a Jorge Juan. Ganó multitud de certámenes públicos y después de estar en varias estancias en diferentes astilleros, llegó a lo más importante, la creación del reglamento de maderas en 1784. En ese reglamento de maderas, fundamentalmente, su misión era que no nos engañaran los asentistas, de tal manera que establecía determinados criterios para la sustitución de roble por pino cedro o cómo tenía que ser el material para la construcción de los buques. José Mendoza y Ríos, fundamentalmente conocido desde el punto de vista de navegación, escribió el Tratado de Navegación, no le fue bien en España, se volvió a Reino Unido, donde falleció. Hay muchos autores que consideran que falleció por suicidio, pero bueno, hay muchas teorías. Sobre Mariano de las Mercedes Rocas de Togores y Carrasco, mencionar que en aquel tiempo, principios del siglo XIX, había una carestía dentro de lo que eran los arsenales y la construcción naval, y este ministro lo que hace es desarrollar la construcción naval de nuevo. Es conocido por muchas cosas, entre otras por ser uno de los directores presidentes del Ateneo, y fundamentalmente desarrolla la máquina de vapor dentro de la Armada, además de la construcción de acero. Bueno, tiene bastantes buques construidos bajo su mandato y lo que hizo fue empoderar más los buques de la Armada. Creó además el Cuerpo de Ingenieros Mecánicos y bueno, muchísimas cosas más que lamentablemente no tenemos. Ya casi terminamos. Comerme Batalla, famoso por la construcción del dique de la Campana, entre otras muchas cosas. Aquí vemos algunas de las características que tenía el dique de la Campana. Y bueno, también el buque esclusa, el barco puerto, también la creación, el diseño de uno de las primeras embarcaciones fragatas blindadas, la Victoria, diseñada en el dique de la Campana, bajo su mandato. Y bueno, también fue jefe del astillero de la Graña. Lamentablemente el astillero de la Graña duró muy poco y se movió a Ferrol. Y bueno, escribió varios cursos prácticos de construcción naval, además de otras muchas cosas. Y ya por último, Miguel Rechea Hernández, conocido como finales del siglo XIX, principios del XX, como el padre de la construcción naval. Tienen en esa sala una imagen de él. Intervino en el proyecto y diseño de multitud de barcos. Se pensaba o se decía en aquel tiempo que más de la mitad de los buques de la Armada habían sido diseñados por él. Fundamentalmente, aparte de sus diseños del acorazado España, Filipinas, etcétera, y de Jaime I, fue conocido por instigar la creación de la Escuela de Ingenieros Navales que actualmente tenemos. Y bueno, ya para concluir, mencionar, ya que ha estado anteriormente la ministra, la presidenta de Navantia, directores, presidente del colegio, si algo hemos aprendido de la historia es que sin una colaboración de cada uno de los estamentos que tenemos, no vamos a ser capaces de mejorar la construcción tal y como la tenemos. Hemos visto a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX que cuando tanto los gobiernos como la industria, como la academia, como la universidad se unen y trabajan conjuntamente, llegamos a un fin común muchísimo mejor. Bueno, muchas gracias y disculpen el retraso.
que han formado, uno de los más importantes que han formado parte del cuerpo. Y bueno, la verdad que muy trabajada, y te lo agradezco porque yo creo que has dado una visión muy completa, unida a la de todos los ponentes que hemos tenido la suerte hoy de tener aquí en esta mesa redonda, que yo creo que ha dado una visión bastante completa, no solo de la parte militar, sino de la parte civil. No sé si tendremos tiempo para alguna pregunta o si alguna pregunta. Yo creo que ya quizás estamos en el límite. ¿Alguna pregunta que haya llegado por la red? Bueno, no parece, quiere decir que todos os habéis explicado fantásticamente bien. ¿Tienes alguna pregunta? Realmente yo no quería hacer una pregunta porque nos pasaríamos 2 horas discutiendo, Rodrigo y yo. Ha dicho muchas cosas en las cuales no estoy de acuerdo y está documentado, pero quiero decir que ha sido un buen trabajo y que un día nos sentaremos a discutir, pero no pregunto. Bien. Entonces, el decano va a hacer las conclusiones. Bueno, yo sí quería, primero, evidentemente, felicitar a los ponentes. Enhorabuena, un trabajo excelente. Y, en segundo lugar, agradecer efusivamente la presencia aquí de la Armada, de la JAL y particularmente de la DIC, del almirante director de Ingeniería de la Armada, el actual ingeniero general, jefe del cuerpo, que hoy celebra el 250 aniversario de la creación de este cuerpo, ¿no? Y que nosotros, pues con tanto honor, pues también celebramos, ¿no? Pues nos sentimos herederos de esa celebración. Yo destacaría 3 aspectos, alguno lo ha comentado ya Rodrigo, pero bueno, el primero es, lo decía el almirante González. González, sin ciencia e innovación no hay una ventaja competitiva ni táctica. El siglo XVIII fue el siglo de oro de la construcción naval y hemos visto cómo a través de ese paso hacia un conocimiento científico aplicado conseguimos los mejores saltos, las mejores soluciones tecnológicas, ¿no? Yo les invito además a visitar el Museo Naval, donde hay una sala que ahora mismo se ha remodelado y donde se explica perfectamente este siglo de oro, que tuve la suerte que el almirante Gamboa, actual director, me lo mostrara. Lo segundo, yo creo que se ha puesto también de manifiesto en el Congreso y por la vicepresidenta y restos, es que el talento es el mayor y más importante y necesario recurso para alcanzar los retos y desafíos más importantes, ¿no? Yo creo que esto también es importante destacarlo y gracias al talento que tenemos hoy en España y sobre todo dándole la capacitación necesaria hemos alcanzado pues grandes hitos y grandes gestas, ¿no? Y sobre todo ese enfoque hacia una misión, como se ha comentado, tener un objetivo claro y tenemos que ir a por ello. Y lo comentaba Rodrigo al final, ¿no? La colaboración público-privada, el apoyo de todos los agentes de la Administración y el apoyo internacional y europeo, ¿por qué no? Vamos a decirlo, que también se ha destacado, ¿no? Ya sea francés o británico en su momento, fue fundamental, palanca que nos ayudó a alcanzar esos saltos rupturistas. Yo finalizar simplemente que, bueno, si bien hace 500 años, ¿no? Construíamos en España buques que fueron capaces de hacer la mayor gesta del mundo, que fue dar la vuelta al mundo por Magallanes y Elcano, por la Armada. Hace 250 años, Carlos III creó el Cuerpo de Ingenieros de la Marina, origen de la profesión de ingeniero naval. Para nosotros es un honor celebrarlo junto con la Armada y nos sentimos herederos, ¿no? Y agradecemos, ¿no? Esa excelente contribución, no ya solo ahora, sino durante estos 250 años que se ha realizado por parte de la Armada, de sus ingenieros, para que España tenga el bienestar y la calidad de vida que disfrutamos ahora. Muchísimas gracias.